¿cierto? Siendo judío, pasó igual por Samaria, no le importó mucho a lo mejor esa diferencia o esa enemistad que había y que es histórica. Si seguimos nosotros leyendo del versículo 10, quedamos en que Jesús le pide agua a la mujer, ¿cierto? Venía cansado, mediodía, calor, entonces le pide agua y ella le reprocha que son judíos y samaritanos, porque le pide a ella. El versículo 10 dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Yo sé que es un pasaje un poquito largo y espero que a lo mejor usted haya podido poner atención y haya entendido la historia, que es muy, muy cortita, muy simple. Y dentro de esta conversación vamos a revisar algunos pasajes donde podemos extraer diferentes enseñanzas de parte de Jesús y de parte de esta mujer, que como le decía al principio, ni siquiera tiene un nombre, solamente es la mujer samaritana, pero a pesar de eso, ella igual tiene cosas que enseñarnos. Y yo le puse a esta enseñanza, no solo nosotros hemos sido llamados. Vamos a ver 5 puntos, que son muy breves, con respecto a el comportamiento de Jesús, pero también con respecto al comportamiento de la mujer. Y el primer punto dice: Jesús no evita a nadie. En el versículo 4 decía: y le era necesario pasar por Samaria. Como yo les conté anteriormente, les expliqué, los judíos evitaban pasar por Samaria, ¿cierto? Era la ruta más directa, más rápida, pero aún así ellos preferían saltársela, darse la vuelta larga para evitar pasar y relacionarse con los samaritanos, ¿ya? Sin embargo, Jesús decidió lo contrario. Él decidió pasar por ahí, y si a lo mejor nos preguntamos por qué lo hizo, por qué decidió pasar por ese lugar, sabiendo lo que probablemente le podía esperar, nuestra respuesta podría ser porque había gente que necesitaba conocerle. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, ya personas que asisten a la iglesia, que tienen una relación con el Señor, que oran, que ayunan, que leen la palabra, evitamos a cierto tipo de personas y creemos que no es necesario hablar con ese tipo de personas, no es necesario invitar a ese tipo de personas, no es necesario compartir del amor de Dios a ese tipo de personas. ¿Por qué? Pueden haber diferentes razones. De repente uno mira y dice: no, pero si ella no necesita de Dios porque ella tiene una linda vida, le va bien, tiene un buen trabajo, pero yo no sé lo que hay más allá, por lo tanto, según mi criterio, ella no necesita.
y puede ser todo lo contrario. ¿Y qué es lo que hago? Evito hablar, evito invitar, evito acercarme, evito ofrecer ayuda, evito ofrecer a lo mejor una oración, si es que en algún momento veo que lo podría necesitar. Y como decía el versículo 4, nos damos cuenta de que es necesario. No es si quiero o no quiero, es necesario. Eso es lo que dice la palabra. Jesús podría haber hecho lo mismo, ¿cierto? Que todos los demás judíos, se da la vuelta, larga. Sin embargo, para él era necesario pasar por ahí. Por lo tanto, si Jesús no evita a nadie, porque usted somos capaces de evitar a una persona pensando que no necesita del Señor, ¿ya? Ahí le dejo eso para que usted lo piense, para que lo recordemos, porque de verdad cuando uno se rodea de mucha gente en el trabajo, en la casa, en un montón de lugares donde nosotros estamos, en nuestro criterio, le hablo o no le hablo, la invito o no la invito, predico o no predico, pero no debería ser nuestro criterio. Es necesario, si esa gente no conoce de Dios, es necesario que lo conozca, tenga problemas o no tenga problemas, sean visibles o no sean visibles. Es necesario que nosotros compartamos lo que Dios nos ha dado, ¿ya? El segundo punto dice, Jesús no juzga nuestro pasado. En el versículo 16, ahí Jesús le dice a la mujer, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y ella le dice, no tengo esposo. Y si usted se fija, Jesús en ningún momento le recrimina eso, ni la juzga por eso. Solamente reafirma lo que ella le dijo. Y le dice, es verdad, no tienes esposo, porque tuviste 5 y ahora el que tienes no es tu esposo. ¿Hay un juicio ahí? No hay un juicio, hay solo una afirmación. ¿Me está diciendo eso? Es verdad, eso es. No se lo voy a rebatir porque es lo que pasó. A mí me gusta en esta parte porque nos damos cuenta de que por menos cosas nosotros hemos sido muy jueces con otras personas. Si usted lo piensa, tener 5 maridos y después estar con otro, inmediatamente se nos viene a la cabeza un montón de cosas y calificativos que podríamos darle a esa persona por, sea hombre o mujer, tener esa vida, ¿cierto? Y ahí viene el juicio inmediato. Pero si usted se fija acá, Jesús nunca hizo eso. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de que Él es nuestro modelo a seguir. ¿Difícil? Claramente es difícil, pero es nuestro modelo a seguir. Tenemos que poner la vara en algo alto. ¿Se ha fijado cuando dicen nivelan hacia abajo? Yo no puedo nivelar hacia abajo, es mi vida. Quiero que mi vida sea bendecida por Dios, por lo tanto mi modelo tiene que ser Jesús. Que sea difícil es parte de. El Señor nos ayuda, nos guía, nos da herramientas, pero no puedo ser que, no puede ser que mi modelo sea, no sé, tampoco vamos a mirar en menos, pero mi hermano, que es igual a mí, es que yo quiero ser como tú. No, yo quiero ser como Jesús, porque a lo mejor voy a lograr ser como Él, y si después soy como Él, ¿como quién voy a querer ser? Mi modelo tiene que ser Jesús. Y como dice acá, si Él no juzgó a la mujer y a su vida, ¿por qué nosotros en muchas ocasiones hemos sido capaces de juzgar el pasado de la gente, el presente de la gente? Si pensamos en eso, es como difícil de entender de que hijos de Dios, en muchas ocasiones, hablando del amor de Dios en la iglesia, seamos tan rápidos para juzgar a las personas, por cosas, como le decía, mucho menores. Entonces, hoy día, estas características y estas actitudes que tuvo Jesús con la mujer samaritana nos ayudan a entender de que hay muchas cosas en nuestras vidas que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir cambiando. El Señor nos habla, le habla a usted, me habla a mí, nos habla a todos, ¿cierto? Siempre la palabra es para mí, no es para alguien específico que yo puedo mirar o que está al lado, es para mí. A lo mejor no me he dado cuenta, a lo mejor lo he hecho sin querer, pero no importa.
igual lo hice. Por lo tanto, está ahí el poder reconocer y decirle al Señor, tú eres mi modelo a seguir, tú no juzgaste a la mujer samaritana por su vida, por la vida que tuvo, porque yo voy a juzgar a mi hermano, a mis tíos, a mi familia, que a lo mejor no te conocen. Y como no te conocen, han llevado esa vida. No nos olvidemos que hay gente que sí le conoce y que también ha hecho cosas. Eso tampoco me da el derecho de juzgar a los demás por lo que han hecho o por lo que están haciendo, ¿ya? El tercer punto dice, Jesús tenía algo que entregar. En el versículo 10 dice, si supieras lo que yo puedo dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Así cuando nosotros tenemos sed, ¿cierto? Y necesitamos agua, nuestro cuerpo nos pide agua, asimismo nuestra alma y nuestro espíritu necesitan ser saciadas, esa sed espiritual de la que nosotros hablamos. Si pensamos en esta mujer, a lo mejor el vacío que ella tenía y que necesitaba saciar, lo hacía con parejas, ¿cierto? Y no podía estar sola, entonces estaba con uno, con otro, y así su vida. A lo mejor en la actualidad uno no ve gente así, o sí, quién sabe. Pero existen otras cosas que nos ayudan a tapar y a llenar esos vacíos que de repente nosotros tenemos. De repente está, no sé, los vicios, ya, el trabajo. Hay mucha gente que tiene vacíos en su vida y que los llena con trabajo. Y son las personas que llegan más temprano, que se van más tarde, que no quieren irse a la casa porque hay algo ahí. Hay personas que llenan esos vacíos con amistades, con fiestas, con cosas que no los llenan, que simplemente satisfacen la necesidad del momento, de no sentirme solo, de no estar en mi casa, pero no hay algo que llene realmente la necesidad que ellos tienen. A lo largo de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que este tipo de situaciones no es como alejada. En Jeremías 2:13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Si usted entiende esta metáfora, estamos hablando de abandonar a Dios y tratar de llenar ese espacio con otro tipo de cosas que finalmente van dando vueltas, que no se llenan, que es como un saco roto, ¿cierto? Lo lleno con amistades, lo lleno con trabajo, lo lleno con vicios, lo lleno con juegos, lo lleno con compras. A mí me llamaba la atención porque tengo una compañera de trabajo que vivió una situación muy difícil hace un año y comenzó a ir al psicólogo. Y el psicólogo le pasa una lista de diferentes vicios que podría tener una persona con problemas emocionales o psicológicos. Y ella me decía, ponen droga, alcohol, cigarro y un montón de cosas que tiene que tiquear. Y me decía, yo todas ponía que no, trabajo, no, compras. Y ella me dijo, y me hizo tanto sentido, porque yo ahí me empecé a dar cuenta de que cuando estaba en mi casa sola, ¿qué hacía? Compraba. Llegué al punto de comprar que mi sueldo se vio afectado, porque ya me salgo del presupuesto, porque ya me estoy yendo a otro extremo. Entonces, si usted se fija, no pensamos solo en drogas y alcohol, porque yo puedo tener una vida muy sana. Hay distintas cosas que nos pueden hacer tapar o querer tapar ese vacío que hay en nuestras vidas. Entonces, no lo limite solo a cosas que siempre se nombran, ¿ya? Porque si usted me dice, yo no fumo, yo no tomo, yo no voy a fiestas, yo no hago esto, perfecto, una vida muy saludable, muy tranquila, pero a lo mejor es una compradora compulsiva y todo es agregar al carrito, y eso también es una actividad que trata de llenar un vacío que hay en nosotros y en otras personas, ¿ya? El versículo 14 decía, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Lo que Jesús aquí le enseña a la mujer es que no solo existe esta agua física, literal, ¿cierto?, que me quita la sed, sino que también existe esa agua espiritual que sacia nuestra vida espiritual, nuestras necesidades espirituales. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no solo somos cuerpo, ¿cierto? Hay alma, hay espíritu, somos cristianos, por lo tanto, nuestra área espiritual a lo mejor podría estar más desarrollada que la de otras personas, que no son personas tan espirituales, que a lo mejor no tienen una relación con Dios, pero no solo necesitamos de esta agua, también necesitamos del agua espiritual, esa agua que va a saciar lo que nosotros necesitamos internamente. El Salmo 42:1 dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Yo le dije que íbamos a ver características de Jesús y características de la mujer, ¿cierto? Ya vimos 3 de Jesús. La primera, ¿se acuerda cuál era? Que Jesús no evita a nadie, ¿cierto? Una persona inclusiva, no evita a nadie. La segunda era que no nos juzga, ni nuestro pasado, ni nuestro presente, Él no juzga. Y el tercero, que Jesús tiene algo que entregar siempre. Y con eso también nos damos cuenta de que cada domingo nosotros recibimos algo de parte de Jesús. Por lo tanto, cada domingo, cada día en la semana, cuando usted ora, cuando usted hace su devocional, siempre hay algo que Jesús le entrega, siempre. Pero la mujer también tuvo 2 cosas importantes, a mi parecer, que me gustaría compartir con ustedes. Y es que la mujer tuvo una actitud de discípulo. En el versículo 19 al 26, ella primero se da cuenta de que cuando él le dice que no tiene esposo, que tuvo 5, ¿cierto? Le dice: oh, parece que tú eres profeta. Como que ya se da cuenta de que no es cualquier persona. Y después le empieza a hablar de que los antepasados de ella adoraban a Dios en ese lugar, y que los judíos decían otra cosa. Entonces, si nos ponemos a leer, ya salió del tema de los esposos y empezó a hablar de temas que tenían que ver con lo que ella había aprendido, con lo que sus antepasados le habían enseñado. Si lo podemos decir en alguna palabra, a lo mejor podríamos decir, ella empezó a hablar de temas bíblicos o teológicos con Jesús, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, pasamos el tema de los esposos, pasamos el tema de su vida y nos fuimos a esta otra parte. Y le empieza a preguntar entonces a Jesús que dónde hay que adorar, si los judíos dicen en un lugar y los samaritanos decían en otro, ¿cierto? Incluso le llega a decir, se viene el Mesías, al que llaman Cristo. Entonces Él nos va a enseñar, Él nos va a responder, Él nos va a ayudar a entender. Y Jesús le dice, ese soy yo el que está hablando contigo. En esa parte de la conversación, si usted se da cuenta, ella ya olvidó el tema de judíos y samaritanos. O sea, ya no había ahí el que tú no me puedes hablar porque yo soy samaritana y tú eres judío. O sea, eso ya se pasó a otro, como que lo olvidó, pasó de largo. Y su conversación pasó a ser más espiritual. Primero, entonces, como le decía, se da cuenta que no es una persona cualquiera y le empieza a hacer preguntas. Yo cuando leía esto, no sé si a usted le pasa, pero cuando uno lee libros, la Biblia, una novela, cualquier cosa, uno se imagina las cosas y se imagina a los personajes haciendo esas cosas que están detalladas. Yo leía esta parte y decía, esa señora debe haber estado tan concentrada conversando con Jesús que ya se le olvidó que él era judío y que no tenía que hablar con él y le empezó a hacer preguntas. Pero ¿y cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo hay que adorar? ¿Dónde tenemos que adorar? Entonces ya pasó a haber una actitud de querer aprender, de querer ser discípulo, teniendo al maestro ahí al frente, lamentablemente sin haberlo reconocido al principio, ¿ya? Entonces, esta conversación, eso es lo que nos da la sensación de que aprovechó la oportunidad de poder aprender. ¿Cuántas veces nosotros, si no me enseña alguien que está, no sé, dentro de una posición de liderazgo dentro de la iglesia, yo lo escucho o no lo escucho? Yo le pongo atención o no le pongo atención. El Señor me quiere hablar a través de la persona que esté aquí. Por lo tanto, es mi actitud
la que tiene que cambiar, no la persona que está acá adelante. El Señor usa a nuestros pastores, ¿cierto? Tenemos a la Jasi, Diego, que son líderes de jóvenes, que también nos enseñan, pero nuestra actitud tiene que ser igual con todos, porque es el Señor quien está hablando a través de esas personas. Y mi actitud tiene que ser una actitud de querer aprender, de querer recibir lo que el Señor tiene para mí. Y esa es una actitud de discípulo. Yo les mencioné antes de la conversación de Jesús con Nicodemo, que fue totalmente diferente. Nicodemo era una persona que sabía, que conocía de la Biblia, que conocía de las leyes, pero él le habló en un ámbito terrenal. Jesús también le dijo que le iba a dar vida, agua y bla, 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 pero él le decía, ¿pero cuál? Pero muéstramela. No entendió la parte espiritual, siendo una persona que sabía. Entonces, si usted se da cuenta, a veces la gente que más sabe, que más conoce, que más ha estudiado, se olvida de la parte espiritual y quiere todo lo que es tangible, todo lo que yo puedo ver, todo lo concreto. Pero nosotros somos hijos de Dios y hay cosas que nunca vamos a ver y que nunca van a ser concretas. Y si nunca las veo, nunca las voy a creer. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hizo la mujer entonces? Escuchó, preguntó, aprendió y por último, el último punto es, compartió con otros samaritanos lo que ella había recibido. El versículo siguiente que nosotros no leímos hablaba de que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo, ¿ya? Y empezó a decirle a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Pregunta ella. Salieron del pueblo y se fueron varias personas a ver a Jesús. Por eso yo le puse a este mensaje, no solo nosotros hemos sido llamados, porque de repente estamos súper cómodos en la iglesia, nosotros, ¿cierto? Que yo conozco, no sé, a la Vivi, a Cristian, a la Anita, los conozco, son personas que llevan años en la iglesia, entonces estamos bien. Pero no solo nosotros hemos sido llamados, hay más gente afuera que también necesita ser llamada. Pero ¿cómo va a ser llamada? A través de nosotros. Ella recibió esa agua que da vida, ¿cierto? Y la quiso compartir con su pueblo. Usted recibió esa agua que da vida y tenemos que tener el deseo de compartirla con nuestra gente, con la gente que está alrededor de nosotros. El versículo 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta que no fue solo porque era Jesús, sino que creyeron inicialmente por lo que la mujer les contó? Entonces, no podemos minimizar o mirar en menos lo que usted tiene para entregar. Como le decía, todos los domingos el Señor nos enseña algo, todos los domingos el Señor nos habla, todos los días nosotros oramos al Señor, hacemos nuestro devocional, Él habla en nuestras vidas. Usted no es una persona que no tenga nada que entregar. Al contrario, a veces nos olvidamos de lo mucho que el Señor nos enseña y venimos solo a recibir y a llenarnos de lo que Dios nos da y a recibir una palabra nueva cada domingo y me voy feliz a mi casa toda la semana, súper bien, pero me olvido de la gente que está alrededor y me olvido de esa gente que también necesita conocer de Dios. Es necesario, como decía el versículo 4. En medio de esta conversación que tuvo entonces Jesús y la mujer samaritana, nosotros hemos podido darnos cuenta de que si bien Dios nos ha llamado, ¿cierto? No somos los únicos. Que hay mucha gente que necesita conocer de Dios y que Dios nos ha llamado a nosotros para poder compartir eso que Él nos ha dado. Él es nuestro modelo, como yo le decía adelante, por lo tanto, si Él nos juzgó, yo no tengo por qué juzgar. Si Él no evitó a nadie, yo no tengo por qué evitar a la gente. Si Él
tenía algo que entregar, yo tengo algo que entregar. Crea eso. Tiene usted algo que entregar de diferentes formas, ¿cierto? No todos tenemos las mismas habilidades, ni los mismos dones, ni talentos, pero todos tenemos algo que entregar. Lo que a mí me gustaría que usted pensara y a lo mejor poder motivarlos es a tener esa actitud que tuvo la mujer, esa actitud de discípulo, esa actitud de querer aprender, de querer recibir, pero no de guardarlo. Yo recibo el agua que da vida y yo me la quedo, porque yo lo conocí a Jesús, entonces yo me quedo acá conversando toda la tarde con él. No, ella se paró, dejó su cántaro y fue a su pueblo a contarle a la gente y los trajo para que ellos también recibieran lo que ella había recibido. Entonces, como le decía, ¿es fácil? No, no es fácil. Es complejo porque todos tenemos personalidades diferentes, dones distintos. Para usted puede ser mucho más fácil invitar a una persona y hablarle de Dios. Para mí probablemente me cuesta demasiado, pero el Señor trabaja en nuestras vidas. Y es necesario que nosotros digamos, Señor, esto es lo que dice tu palabra. Eso es lo que Él hizo con una conversación con la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? Esa pregunta yo me hacía. Y decía, Señor, tanto tiempo que llevo en la iglesia, me cuesta tanto invitar a la gente, porque claro, personalidades, caracteres distintos nos hacen de repente evitar. No, ¿para qué la voy a invitar? ¿Para qué le voy a hablar del Señor? Sí, a lo mejor ella está bien, nunca me ha contado nada, entonces no necesita nada, según mi criterio. Pero ¿qué pasa en la realidad? Yo no lo conozco. Entonces, fíjese lo que el Señor pudo hacer con ella en una sola conversación, cuánto más puede hacer con nosotros, que llevamos tiempo, que somos personas que tenemos mucho que entregar, mucho que dar. En Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos incluye a todos, a todos. Todos hemos sido llamados a compartir el amor de Dios, todos hemos sido llamados a poder entregar lo que Él nos ha dado, todos hemos sido llamados a compartir esa vida, esa agua que da vida, ¿cierto? Esa agua que ya quita la sed, esa agua que sacia esos vacíos que hay en la vida de las personas. No le voy a decir que ser cristiano es tener una vida perfecta, porque no lo es. Pero con el Señor las cosas son mucho más llevaderas, ¿cierto? Son mucho más llevaderas. Él nos ayuda a ver la vida de otra forma. Pero, ¿qué pasa con esa amiga que usted tiene, ese amigo, ese hermano que a lo mejor no está sabiendo llevar la vida de una forma correcta porque necesita conocer del Señor? Somos una iglesia que ya llevamos harto tiempo. El otro día el pastor nos compartía un recuerdo que apareció en Facebook, me parecía. 9 años. 9 años de FBN Santiago. Y era en ese momento donde yo decía, 9 años donde yo he recibido mucho del Señor. ¿Con quién lo he compartido? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. A lo mejor usted no lleva los 9 años, lleva 5, lleva 3, lleva 1, lleva 2 domingos viniendo, no importa. No espere 9 años, no espere toda la vida para poder compartir lo que el Señor le ha dado. Porque de verdad que si fuese por nuestro criterio, nadie necesitaría. ¿Para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a invitar? Pero según el criterio del Señor, es necesario pasar. Es necesario no evitar. Así que lo invito a que podamos orar. Presentamos nuestra vida al Señor y usted, esto siempre es una reflexión muy personal. Cada uno sabe, conoce. Yo le decía, yo llevo muchos años en la iglesia y me lo pregunté y me lo cuestioné, porque el Señor habla a mi vida primero antes de poder preparar una
prédicas y poder enseñárselas a ustedes. Entonces, no nos tenemos que sentir mal porque tenemos que actuar. Ya me di cuenta, ya me llegó llevas mucho tiempo. ¿Y con quién lo has compartido? Perfecto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora es hacer, es accionar, es no quedarme ahí, estancada de nuevo, otros 9 años más, solo haciendo lo que hago siempre. Hay mucha gente que necesita del amor del Señor y tenemos ese mensaje, así que tenemos que compartirlo. Si ellos lo reciben, perfecto, gloria al Señor por eso. Si no, usted ya hizo su labor, usted ya compartió. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante ti. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos das de poder aprender, de poder recordar, de poder refrescar, Señor, muchas enseñanzas que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos, Señor, de que tú estás ahí siempre para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder compartir el amor que tú nos has dado, Dios, esa agua que da vida, que nosotros recibimos en algún momento de nuestras vidas, Señor. Somos personas que tenemos mucho que entregar. Tú nos has cambiado, tú nos has bendecido, Señor, y queremos que más personas conozcan de ti. Primero, nuestra gente cercana, nuestra familia, la gente a quien nosotros queremos. Queremos, Señor, que esas personas conozcan de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre nos hablas a tiempo. Si llevamos 10 años, 5 años, 20 años en la iglesia y no hemos hecho nada, hoy es el momento para poder hacerlo. Hoy es el momento para decidir comenzar, Señor, a compartir lo que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas a nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esto sea vida en nuestra vida. Que no solo sea una enseñanza, no solo sea un domingo más de iglesia, sino que de verdad podamos, Señor, compartir el amor tuyo a más personas. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.